Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al primer podcast. Yo soy Alejandra Cruz Gutiérrez y este es nuestro podcast Generando Dudas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Cruz y esperamos que este primer podcast sea de su completo agrado también. Hoy estamos nosotras dos, que para los que no saben somos hermanas. Yo estoy ahora fuera del país de donde está Fernanda, así que un poquito que también las ganas de estar juntas nos llevó a hacer este primer podcast. Así que van a conocer un poquito de nosotros. Para poder entrar un poquito en contexto, vamos a hablar de cómo surgió también la idea de poder hacer este podcast y por qué se llama Generando Dudas. Y fue una tarde platicando básicamente y pensando que hay muchas personas que quizás tengan alguna curiosidad sobre algún tema en específico y piensan también que solo les pasa a ellos y por eso se creó este espacio Generando Dudas para que puedan Y hablar de las cosas que normalmente no solemos hablar con otros o darnos cuenta un poco también de que no somos los únicos que estamos pasando por esas situaciones o creemos de esa misma forma. Y igual, posteriormente vamos a seguir con otros invitados de otras áreas, psicólogos, pedagogos y otras profesiones también, para que este sea un espacio con mucho más conocimiento y para resolver muchas más dudas sobre varios temas. Así que para empezar, para los que no nos conocen y para los que sí, pero no sabían ciertas cosas, yo quiero hacerte unas preguntitas. Ajá, Y a ver, primera pregunta, ¿cuántos años tenés? tengo 27 años, todavía estoy joven. ¿Playa o bosque? Bosque, 1000 veces. ¿Día o noche? Noche, ¿Tus días libres? ¿Ir a algo tranquilo o ir a una fiesta y a colocarte? algo tranquilo, preferiblemente en mi casa. ¿Perros o gatos? Perros. Bien, bien. Súper diferente a mí igual, porque yo diría, uy, playa o bosque, no sé, creo que las dos ahí sí creo que sería igual. Tengo 30, playa o bosque, cualquiera de las dos, la verdad me gusta muchísimo. ¿Perros o gatos? Los dos, los dos. ¿Día o noche? Me gusta mucho la noche últimamente. ¿Algo tranqui o algo más movido? Algo muy movido, preferentemente donde haya mucha gente, mucho baile y mucha música y mucho ruido y mucho color y mucho de todo. Muy diferentes porque yo prefiero la noche porque me gusta el silencio de la noche. Y Y a tengo, mí la gente, no, a mí no. a mí la gente siempre es como que llego a un lugar y aunque no me conozcan me presento solo. Y después ya tengo a alguien con quien hablar. O invito a las personas cuando me siento aburrida y les escribo, ¿estás desocupado? Vamos a hacer tal cosa. Bueno, como pueden ver, nosotras somos completamente diferentes y por eso surgió el primer tema, que es el que vamos a estar tocando en este primer podcast, que es sobre la crianza. Que tiene que ver un poco que no importa el espacio, si estás en el mismo espacio, fuiste educado por la misma persona y bajo los mismos valores, con la misma formación educativa, no es necesariamente que vas a ser igual al otro, puedes ser completamente diferente y tener ideas súper diferentes como nosotras que somos el ejemplo perfecto del día y la noche, somos extremadamente diferentes, pero sí es cierto que hay algunos valores como básicos en los que sí somos iguales. Sin embargo, los gestionamos de una manera diferente para llegar a ello. Así es. Incluso no solamente de personalidad, porque físicamente somos café con leche o leche con chocolate, completamente diferentes en todo. Bueno, incluso muchas personas pensaban que no éramos hermanas, o que quizás éramos Pensaban hermanas de padres diferentes, pero somos hermanas de madre y padre. que a veces teníamos la costumbre de acordar de decir, y vos, y tu papá, y vos y tu papá, y confundíamos a la gente. Sí, O pensaban que eras hija de Mami Tony, que Mami Tony es nuestra abuela,
pensaban que era hija de ella Sí, bueno, y que incluso yo, hoy me pasó eso. Un señor dijo, ay, madre e hija, y yo, no, es mi abuela. Se parecen bastante, pero es porque vos te pareces más a nuestra familia paterna y yo me yo soy parezco igual a nuestra familia. físicamente, Sí. sí. Entonces, para poder Incluso empezar, creo que es como necesario saber qué es la crianza en sí. Y para vos, ¿qué puede ser la crianza o qué consideras? para mí la crianza es un proceso de formación desde que sos, por decir, una cría. Para mí un poco que también de eso vendría la palabra. Igual esto que digo es como mi conclusión, ¿no? Es como que tiene que ver como esa formación desde que sos un crío. Ujú. Sí, bueno, yo investigando así para poder tener un concepto completamente sencillo para que todos lo podamos entender. Es básicamente cuando estás educando a otra persona, inculcándole valores, pero también lo estás cuidando, dándole alimentación, dándole educación, vestimenta y todo lo que tiene que ver con el hecho de cuidar a una persona hasta que esa persona puede ser independiente y poder valerse por sí mismo, por sí solo. O sea que puedes tener 50 y estar en proceso de crianza. Sí, bueno, hay gente que definitivamente tiene 50 años y todavía necesita una mamá o un papá, y no tanto una mamá o un papá, sino una persona que les esté diciendo lo que tienen que hacer, porque a veces les cuesta hasta tomar decisiones. Y es ahí también cuando vienen los tipos de crianza que los vamos a estar viendo, y porque hay personas que ya están mayores y uno dice, este nunca maduró, como que si fuera una fruta, ¿va? Pero este nunca maduró y ya está viejo y ya tiene 50 años y todo quiere que le hagan, no puede tomar decisiones, ni siquiera sabe si tomar agua o fresco. Hasta eso preguntan. Sí, igual como que también hay que tener ese cuidado. Bueno, yo no soy mamá eh, y el único acercamiento que yo he tenido con pequeños ha sido porque soy docente y porque trabajo con integraciones y eso me hace estar con chicos desde muy temprana edad o hasta adolescentes, ¿no? E incluso hasta adultos. Y, y como el cuidado de hasta dónde querer brindarle al otro el apoyo para encaminarlo y hasta dónde tomas completamente las decisiones vos y dejas al otro en un punto en el que no sabe estar sin alguien a su lado diciéndole qué hacer. Ujú, Y es muy difícil que lo logren como de la noche a la mañana también. O sea, por eso lo correcto sería como que en cada etapa de la vida se les vaya delegando también un poquito ciertas responsabilidades, también escuchar las opiniones que el otro tenga, que van a ser conforme a la edad de cada uno, obviamente, pero ujú, eso, que tenga de muy pequeño esto de poder opinar, de poder decir, no, pero yo quiero ir por aquí y preguntarles, pero ¿por qué te quieres ir por ahí? En lugar de solo decir no, porque lo digo yo. ujú. Sí, Luego como que uno crece y crece con eso también. sí, y es que también a veces eh, la gente se pregunta también, ¿el entorno tiene algo que ver como en cómo vamos a crear un hijo, cómo se va a crear una persona? Y en mi caso considero que sí, el entorno tiene que ver hasta cierto punto, porque yo he conocido personas que viven en la misma colonia, que quizás sus papás tienen las mismas posibilidades que el otro, pero alguno de ellos tomó el camino más fácil, ya sea robando o lo que sea, y el otro decidió estudiar. Entonces creo que sí, el entorno también tiene algo que ver en cómo vamos a criar a los hijos y qué quiere el padre para su hijo también. Sí, totalmente. Yo hace unas semanas estaba hablando con una amistad eh, que también que tiene hermana menor y también me decía que son tan diferentes y educados bajo los mismos principios, con las mismas oportunidades, estudiando en la misma escuela, que es un poco como nos pasó a nosotros incluso. O
estudiamos en la misma escuela, pero decidimos caminos completamente diferentes igual. Sí, que hasta cierto punto quizás se parezcan, más que todo en las áreas que nosotras decidimos estudiar, porque creo que son dos áreas que se complementan, porque creo que no lo dijimos al inicio, pero Alejandra es pedagoga y está orientada a la terapia con arte, y yo soy psicóloga, pero me oriento más como al área comunitaria, pero hasta cierto punto nosotras hemos como logrado que nuestras dos carreras se fusionen. Ya hemos dado algunas talleres juntas, y creo que esa es la única parte que se parece, por decir así. Sí, obviamente hay como otras cosas que se parecen de capaz temas que son como muchísimo más íntimos, en los que estamos como muy de acuerdo, pero también hay un punto importante que a veces no vemos que vos podés ser educado en la misma casa, en la misma escuela, con los mismos papás, pero fuera de tu casa, de tu escuela, hay un, otras personas que son parte también de esa crianza, indirectamente puede ser, pero son parte de ese proceso. Ujú. Y ahí es cuando se empieza como cada uno a tomar su propio camino, porque por mi parte yo, aparte de estudiar en escuela o en el colegio y mis actividades en la casa, siempre fui como muy artística y siempre buscaba como espacios donde había mucha arte. Y esa comunidad también es parte de mi formación también y de mis ideas que tenga ahora, o mi necesidad de que siempre quise viajar. Yo siempre, como me dicen en mi casa, fui vaga. Así que todo lo que me llevara a vagar, yo lo elegía Como, por ahí. como decimos los hondureños, patechucho. Siempre fui patechucho. Sí, y eso creo que nos lleva como a la siguiente pregunta, que es: ¿por qué si los hijos fueron criados de la misma forma, fueron a la misma escuela, como vos estabas diciendo, fueron a la misma iglesia, tienen los mismos papás, les inculcaron los mismos principios, son tan diferentes? Y no quiere decir que todos los hermanos son así, pero la mayoría sí lo son. Y hay incluso papás que tienen 5 o 10 hijos y todos son completamente diferentes, a pesar de que están siendo criados de la misma forma, pero considero que también tiene que ver los intereses que tiene cada persona, porque lo que a mí me puede interesar, y dependiendo también mi forma de ser, que por ejemplo yo soy una persona más introvertida, prefiero estar en mi casa, no me gusta como socializar con tantas personas porque siento que eso me sofoca, y el ruido, y me gustan los lugares más silenciosos. Entonces eso también tiene que ver mucho en lo que yo decido ser, en lo que a mí me gusta hacer. Quizás igual con Ale, ella es una persona que le gusta más compartir con otras personas y conocer a más gente de otros países, salir más, y creo que eso sí tiene que ver. Y como les mencionaba, los intereses que uno pueda tener también se basan también en nuestra personalidad, en lo que a nosotros nos interesa. Sí, y que también uno cuando va creciendo, yo siento que vamos encontrando nuestras habilidades. Algunos de forma consciente y más rápida tal vez las encuentran y dicen, yo soy bueno para esto, o esto no se me da tanto. Y van capaz reforzando las cosas en las que sí son buenas y tal vez las que no son tan buenas como que no intentan mucho, o a veces las que no son buenas te llevan a querer hacerlas porque quieres ser bueno. Ujú. Y cuando vas encontrando un poco eso, también vas abriendo como el caminito de me gusta hacer estas actividades o llevarme con esta gente y no con esta, me gusta hacer más esto que aquello. Y yo Ujú. siento que en nuestro caso un poco pasa eso, porque yo siempre fui a hacer muchas cosas, como que estaba en la escuela, después hacía, si estaba, cuando estaba en escuela, pero estaba siempre metida en todas las actividades de la escuela, bailando. Pero sentía que yo tenía de alguna forma habilidades para eso y me gustaba.
porque me Ajá. relajaba, la pasaba bien, era como un complemento de cosas que a mí me gustaban. Me relajaba, la pasaba bien, se me hacía fácil y estaba con gente. Ujú. Y me fui quedando así, buscando ese tipo de actividades. Sí, y es que también creo que tiene que ver como el tipo de crianza que te dan. Por ejemplo, hay una que es la crianza autoritaria, que creo que en los países latinos es donde más la podemos ver, donde el papá es como, vas a hacer lo que yo te diga, el niño no puede como quejarse o decir no, sino que el papá o la mamá tienen completo control sobre el niño. Luego está la sobreprotectora, que esta creo que también tiene que ver mucho con el entorno en el que se está creando un niño, que a veces si los hijos se están creando en un barrio que puede ser peligroso, entonces la sobreprotección de sus padres, más que todo de las mamás, hace que quizás el niño sea tan dependiente a ellos que cuando están grandes, por eso les cuesta tomar decisiones, porque los papás siempre estuvieron como cuidando, solo vas a la escuela, tenés que tener cuidado con tus amigos, no puedes confiar en nadie, no salgas, que la situación es muy difícil y todas esas cosas y la sobreprotección que, bueno, yo he visto casos incluso de padres que hasta con la comida, no comas en la calle o un niño ya puede tener 10 años, pero sus papás hasta le deshacen la comida y eso es como, bueno, el niño ya está grande, tiene dientes y puede masticar él solo, no es necesario deshacerle la comida. Y aunque parezca algo tan sencillo, solo le estoy deshaciendo la comida o solo le estoy escogiendo yo la ropa, esas cosas al final de todo, cuando ya están grandes, influyen porque hace que no puedan tomar decisiones. Y también está como la otra, que es la crianza que es negligente, donde el papá es como, no, que si quiere que coma, si no, no importa. O si quiere que ande con zapatos, si no que ande descalzo. O sea, creo que los extremos tampoco son buenos. Y no estoy diciendo que exista algún tipo de crianza mejor que la otra, pero creo que para poder criar bien también a un hijo es necesario conocer cuáles son los intereses de su hijo y también conocer cómo es su personalidad, intentando que el niño no se sienta cohibido y poder darle como la confianza de que platique con sus papás. Sí, y eso que decís también es como, bueno, la primera parte que mencionabas de que a veces también son muy autoritarios o sobreprotectores, es que también influye mucho el espacio donde están siendo educados. Porque no digo que solo en Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha violencia, pero sí es cierto que Latinoamérica es particularmente ha sido muy violento y estamos todo el tiempo bajo cierta presión de que si salgo, que si me va a pasar algo. Um, y eso también pone a los padres como en un estado de ansiedad un poco y del miedo de que les vaya a pasar algo a sus hijos y pueden llegar a ser así muy sobreprotectores. Y a veces uno no lo entiende, tanto cuando está pequeño y uno que no lo entiende y el otro que está intentando en lo que puede que no te suceda nada y se genera esto de solo haces lo que yo te digo y ya, Ujú. y no le permitís tanto como explorar por ese mismo miedo. Entonces es como también un poquito difícil de como encontrar ese equilibrio. Sí, bueno, y es que igual creo que ningún papá nace aprendido y ningún niño cuando nace viene con algún instructivo de a mí me tenés que educar así y ya viene el hermanito, nace otro hermanito, a mí me tenés que educar así, sino que la mayoría de los papás van aprendiendo con el tiempo y ya en la práctica. No hay un manual que les diga qué hacer, pero a veces quizás ellos toman el ejemplo de sus papás, de cómo los criaron y dicen, no, a mí no me gustó esta forma en la que me criaron, entonces ahora yo lo voy a criar así, pero posiblemente no cometa el error que cometió su papá, pero va a cometer otros errores nuevos. Y no es que esté mal,
Creo que no hay ninguna persona perfecta, no hay papás perfectos y creo que ese también es un error que se comete a veces con los hijos, que empiezan a decir, no, yo cuando estaba joven, yo no hacía eso, yo cuando estaba joven me portaba bien, no era malcriado, entonces empiezan como a crearle esa imagen también a sus hijos de padres perfectos, que fueron niños perfectos, que nunca cometieron errores. Entonces, de pasar a ser su papá y estar así, empiezan a subir ellos como su ego, podría decir, y el niño dice, puchica, o sea que yo soy completamente imperfecto y eso puede generar también como que el niño se sienta mal. Sí, está esto de ser super padre. Y un poquito que uno lo ve así, la verdad, cuando se empieza a decir tanto, uno lo hace, lo ve como si fuera Mm, súper, ¿cómo podés? Y hasta te da hasta curiosidad. A mí, sinceramente, siempre me dio curiosidad saber cómo habrá sido mi madre cuando estaba de mi edad y cuando decía que era así, así. Yo, porque soy muy curiosa, y me iba y le preguntaba a mi abuela. Y a mm. veces le preguntaba cuando estaba molesta con ella para que me soltara toda la verdad, porque cuando estaba molesta ella me decía, ay, sí, que tu mamá, que tal cosa. Entonces ahí aprovechaba, pero decía, no puede ser que sea todo eso. Igual Sí, te digo que es como muy diferente, ¿no? Porque yo siento que como cuando has hecho las integraciones y los acompañamientos a los chicos, es muy distinto estar desde una postura de terapeuta al lado con los chicos que cuando sos el padre. Siento que por más información que uno les dé y que uno les diga, yo también te estoy acompañando a vos, el vínculo que hay de padres, hijos, eh, te pone en una posición muy vulnerable a cualquier cosa que vas a hacer también. Y eso te hace a veces como repensarte un montón, ¿será que si lo hago así o no? Mejor no lo hago así porque no me quiero equivocar. Yo siento que al menos en mi caso, cuando trabajaba con las familias, una de las grandes cosas que siempre me decían era esto de que no quieren estarse equivocando tanto y les daba mucho miedo y a veces preferían como sostener las mismas actividades que estaban haciendo, que ya era como seguro porque ya sabía lo que iba a suceder, ujú. a explorar algo nuevo que les daba un poco de miedo también. Y esas partes nosotros como hijos normalmente no las vemos de nuestros padres, ese miedo que a veces están haciendo lo mismo porque ya saben lo que va a suceder y el miedito como explorar y capaz de equivocarse más de lo que Ujú. creen. A veces los padres se olvidan que nosotros como humanos que somos vamos evolucionando y las necesidades que teníamos cuando teníamos 2 años no son las mismas que cuando tengamos 16 años, 20 años, 30 años. Eso va a ir cambiando y a veces es necesario arriesgarse. Y también los hijos entender que los papás no son perfectos. Los papás van a cometer errores, pero lo que nunca va a cambiar va a ser el amor que le tienen a sus hijos. Y también el papá debe de entender que los hijos también se equivocan y a veces se toman como muy a pecho los errores que uno puede cometer como hijo, ya sea el quedarse en alguna clase o alguna mala decisión que tomamos. Nos equivocamos, pero nos equivocamos por las malas decisiones que podemos tomar, pero no porque nosotros queramos perjudicar a nuestros papás. Igual los papás, pueda que tomaron una mala decisión, pero no lo hacen con el fin de lastimar a sus hijos. No somos perfectos y creo que ambas partes deben entender eso. Sí, igual me parece ahí como importante de saber manejar los límites, porque los límites no solo están entre amigos o entre parejas, o los límites también están entre padres e hijos, madres e hijos. Porque cuando no conoces ese límite no te das cuenta dónde el otro simple fue un error y bueno, hablarlo y seguir adelante, hablarlo, porque también se comete el error de no hablarse, Ujú. decir, bueno, ya me equivoqué y ya está, y no hablar sobre lo que sucedió. Y la otra, donde también se rompió ese límite y sí hay una falta total de respeto y estás diciendo, a ver, esto que está sucediendo aquí, sí no está bien. Y Ujú. hasta aquí no lo podemos permitir. O sea que
del hijo a los padres o del padre a los hijos. Creo que eso de los límites siempre es como muy importante también desde muy pequeños, ir estableciendo de pequeños límites según la edad en la que uno está y respetándolos también. Sí, creo que también cabe mencionar eso que en algún momento escuchamos mucho que los papás decían como, es que yo quiero ser amiga o amigo de mis hijos. No quiero que me vean solo como sus papás, soy su amigo. Y creo que eso se puso tanto de moda y yo siempre he dicho que eso no es correcto. Los papás son papás y los amigos son amigos. Yo entiendo que a veces los papás quieran como tener una relación cercana con sus hijos, pero no es la forma de tenerla. Es dándole la confianza y escuchándolos también y no simplemente regañando, porque a veces se comete ese error que un hijo no tiene cercanía con sus papás, porque cuando le cuentan algún problema que tuvieron, el papá tiende a empezar a regañar y no comprende. Creo que ahí es cuando hay que tener empatía con los hijos también, pero sí, siempre he pensado que eso de soy amiga, amigo de mis hijos, no es la mejor forma. Creo que eso no, porque como vos mencionabas, ahí se pierde como el, se pierde el límite de el respeto y ya el hecho de hacerle quizás una broma pesada a sus papás, ellos ya no lo ven como una falta de respeto, que sí lo es, sino que ay, es una broma de amigos, pero hay que... Claro, y aparte que los límites cambian un montón según las relaciones que uno tiene con cualquier persona, o sea, eso también determina hasta dónde cómo me estoy relacionando con el otro. Hasta con los propios amigos se ponen esos límites y uno sabe con qué amigo bromeas más que el otro, con quién sí se permite esto y aquello, y no está mal. Y tampoco está mal como hijo decir, mi límite, papá o mamá, es aquí. O Ujú, sea, tampoco, que a veces también pasa que en esta posición que es de autoridad, te pisoteo un poco también, o un poco o mucho, los derechos del otro. mm, Y a veces, hasta indirectamente, algunos comentarios pueden ser humillantes para los hijos también, a veces se hacen comentarios en público, se hacen en forma de burlas, capaz puede mm. ser gracioso para ellos, pero para el otro no lo es. Para tu hijo no lo está haciendo, te estás burlando y sobrepasando el límite y capaz hasta dejándolo en una posición muy ridícula en ese momento. Sí, es que sí, era como te decía, no solamente se pierde el respeto hacia el papá, sino el papá hacia sus hijos. Y creo que siempre debe de haber, debe de existir una figura de autoridad, pero no una autoridad en la que el hijo se sienta como no me puedo acercar a él, es como un dios, por decir así, sino autoridad que sepa que le va a poner un límite, pero que lo va a hacer con amor, no por querer perjudicar. Claro, que tiene que ser compartirse. Pero para mí, para eso también es muy importante saber es cómo escuchar y hablarlo. Mm. Porque si no sabes escuchar y hablar, las cosas se van quedando un poco atrás. Siempre está el hijo que pide a gritos ser escuchado y no le importa. Igual dice las cosas, pero es un poquito agotador también, o sea, hacerlo. Sí, bueno, incluso hay conductas en los niños, más que todo que los niños no saben cómo gestionar sus emociones, que uno dice, ay, ¿por qué este cipote hizo eso? Si cipote en Honduras es niño. Porque este niño hizo esto, sí tiene todo, pero a veces los padres quizás no se percatan de que el niño está queriendo llamar la atención de sus papás y esa conducta que ustedes dicen como, no, nunca había hecho esto porque lo está haciendo, es como un llamado de atención también para los papás de prestarle un poquito más de atención y poder escuchar lo que el niño quiere decirles. Y es como lo digo, el niño no sabe expresarse, no sabe gestionar sus emociones y lo va a hacer de alguna forma que quizás él no se está percatando, pero es ahí cuando el padre, como una persona adulta, tiene que saber
y conocer mejor a sus hijos, y cuando ven esa conducta que nunca la habían visto en su niño, es como, es tiempo de hablar qué está pasando. Claro, y hablarlo como un interés, Ujú, no, no predispuesto a, porque cuando uno se siente que el otro está predispuesto a, luego viene el chip, si ya estás predispuesto, si ya sé lo que me vas a decir, ¿para qué te cuento las cosas? No te ujú, cuento nada ya, o sea, ya decime lo que me vas a decir, no tengo por qué contar. No es nada fácil, sin duda, el proceso que tiene que ver con la crianza y entender las individualidades, que eso es lo más complicado, que no importa cuántos hijos tengas, entender las individualidades y los intereses, las habilidades o las dificultades que puede tener cada uno. La verdad es un proceso bastante difícil y es un proceso de toda la vida. eh, y muchas veces va a ser un proceso de intento y error. Nos guste ujú. o no, va a ser de intento y error porque la vida es así, así se aprende también. Y uno siempre va a buscar equivocarse lo menos posible porque ama y porque tiene vínculos con el otro, pero creo que cada decisión y cada proceso que uno va haciendo en la vida te va enseñando un montón y te va ayudando un montón a gestionarte vos y a gestionarte con otros y a relacionarte. Al menos yo siento que en nuestro caso ha pasado así. Sé que nosotras como familia hemos tenido un crecimiento muy importante gracias a nuestras diferencias, que de alguna forma hemos aprendido con los años a usar esas diferencias para crecer entre nosotras, que capaz al inicio no funcionaba así y que ahora funciona y que es algo que positivo. Y bueno, creo que el proceso de la crianza realmente da muchísimo más para hablar, para compartir y seguramente en otro momento podremos hacerlo, capaz no con nosotras para que no se aburran, pero es un proceso sin duda de aprendizaje total para todos los involucrados, tanto hijos, padres y hasta los propios amigos que están en el proceso. Así que por ahora nos quedamos hasta aquí, hacemos nuestra despedida de nuestro primer podcast. Espero que lo disfruten, que si les generó alguna duda la puedan escribir y vamos a seguir haciendo más temas y trayendo más invitados. Gracias por escuchar. Y nos pueden también dejar en los comentarios qué tema les gustaría que tocáramos la próxima vez para poder traer un invitado especializado en él. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @Fernanda_Cloutier, Ale.Crutier. y nos despedimos. Nos vemos en el próximo podcast. Compártanlo y denle like y hasta luego. Chao.